Y si los documentos más explosivos del caso Jeffrey Epstein fueron ocultados deliberadamente, acusaciones contra Donald Trump, archivos censurados y preguntas incómodas que el poder preferiría que nadie hiciera. Hoy vamos a revelar lo que realmente hay detrás de estos documentos y por qué podrían sacudir la política estadounidense. Si quieres conocer la verdad sin filtros, suscríbete ahora, deja tu like, comparte este video y cuéntame tu opinión en los comentarios, porque aquí analizamos la política con hechos, no con silencio. Estamos ante una revelación que ha vuelto a sacudir el debate público en torno a los archivos de Epstein. En los últimos días han salido a la luz acusaciones graves dirigidas contra Donald Trump. Según estos documentos, una mujer que en su momento era menor de edad afirmó que Trump había cometido actos profundamente perturbadores. Durante años, estos documentos permanecieron ocultos. Ahora, tras su publicación parcial, surge una pregunta inevitable. ¿Se ha infringido la ley durante el proceso de divulgación? En concreto, el foco se dirige hacia Pam Bondi, una de las responsables de la gestión de los materiales relacionados con el caso Epstein. El punto central del debate gira en torno a la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. El texto de esa normativa es explícito. Ningún documento puede ser censurado o redactado por motivos de vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política. Y sin embargo, ahora sabemos que ciertas acusaciones que mencionaban a Trump fueron precisamente redactadas o eliminadas de los documentos públicos. Si aceptamos ese hecho, la conclusión parece evidente. Esas partes se ocultaron para proteger a una figura política, y esto plantea una cuestión jurídica muy seria. ¿Se ha producido una violación directa de la ley? Desde una perspectiva legal, la situación resulta difícil de negar. El Departamento de Justicia no solo ha incumplido plazos establecidos por la ley, sino que tampoco ha proporcionado explicaciones adecuadas sobre las redacciones realizadas. La normativa exigía algo muy concreto. Cada modificación o eliminación debía justificarse y registrarse en un catálogo detallado. Nada de eso ocurrió. En su lugar, lo que hemos visto es una cadena de retrasos, omisiones y falta de transparencia. Desde un punto de vista técnico, es prácticamente imposible sostener que el Departamento de Justicia haya cumplido plenamente con lo que exige la Ley de Transparencia. Ahora bien, establecer responsabilidades legales es otra cuestión muy distinta. En defensa de las autoridades es probable que se argumente que decenas o incluso cientos de abogados y funcionarios del Departamento de Justicia participaron en la revisión de los archivos. En una operación de tal magnitud, las decisiones se distribuyen entre numerosos equipos de trabajo. En otras palabras, aunque políticamente la responsabilidad recaiga en la dirección del departamento, demostrar responsabilidad penal directa es mucho más complejo. Para imputar legalmente a una figura como Bondi, los fiscales tendrían que demostrar algo muy específico, que ella sabía que existían documentos que debían publicarse según la ley y que, aún así, decidió ocultarlos deliberadamente. Ese tipo de acusación exigiría una investigación formal de gran escala. Habría que convocar a un gran jurado, abrir un procedimiento judicial y escuchar el testimonio de numerosos funcionarios. Cada equipo tendría que explicar qué documentos revisó, qué decisiones tomó y por qué. Y desde la experiencia de quienes han trabajado dentro del sistema judicial, construir un caso así sería extraordinariamente complicado, no imposible, pero sí enormemente difícil. Y hay otro obstáculo adicional, la propia ley de transparencia.
Aunque la normativa obliga al Departamento de Justicia a publicar los archivos, lo cierto es que el texto legal no incluye sanciones específicas para quienes incumplan esa obligación. En otras palabras, la ley establece el deber, pero no define una pena clara por violarlo. Eso no significa que no puedan existir responsabilidades penales. Si alguien viola una ley federal con el objetivo de ayudar a otra persona a evitar responsabilidades criminales, podrían aplicarse otros delitos federales. Por ejemplo, podría hablarse de encubrimiento o de complicidad posterior al delito. También podría investigarse la posibilidad de una conspiración para ocultar pruebas o defraudar al gobierno de los Estados Unidos, lo que en el sistema legal estadounidense se conoce como una conspiración bajo la sección 361 del Código Penal. Sobre el papel, por tanto, existe una vía legal para investigar responsabilidades, pero en la práctica, llevar adelante un caso así sería comparable a empujar una enorme roca cuesta arriba. Ante ese panorama, surge una alternativa: el testimonio de quienes conocen directamente los archivos. Dentro del sistema judicial estadounidense hay numerosos fiscales de carrera, funcionarios que permanecen en sus cargos independientemente de los cambios políticos en la administración. Algunos de ellos tuvieron acceso directo a los expedientes relacionados con Jeffrey Epstein y con el proceso judicial contra Ghislaine Maxwell. Uno de los nombres que se menciona con frecuencia es Maureen Comey, fiscal que desempeñó un papel clave en el caso contra Maxwell. Alguien en su posición sabría con precisión qué documentos existen y qué material permanece fuera del alcance del público. Si figuras así confirmaran públicamente que ciertos archivos implicaban a Trump y que nunca se divulgaron, eso constituiría una evidencia extremadamente poderosa de que hubo una supresión deliberada de información. Sin embargo, hasta ahora esas voces no han aparecido. Muchos observadores se preguntan por qué antiguos fiscales o funcionarios despedidos injustamente durante lo que algunos describen como la gira de represalias de Trump no han decidido hablar abiertamente. La respuesta podría ser más compleja de lo que parece. Incluso después de abandonar el gobierno, quienes han trabajado en el Departamento de Justicia siguen sujetos a normas estrictas de confidencialidad. En particular, cualquier información protegida por el secreto del gran jurado no puede divulgarse bajo ninguna circunstancia. Aún así, resulta difícil no preguntarse por qué no hemos escuchado más testimonios de antiguos fiscales federales que conocen los contenidos de los archivos Epstein y Maxwell. Lo que sí parece claro es que el público aún no ha visto toda la información. Y cada vez resulta más evidente que ciertas decisiones dentro del Departamento de Justicia han contribuido a mantener partes cruciales de esos documentos fuera del escrutinio público. Sin embargo, hay un desarrollo que podría cambiar el rumbo de esta historia. En el Congreso de Estados Unidos comienzan a aparecer señales de presión política para obtener respuestas. Algunos legisladores, incluidos ciertos republicanos que han decidido colaborar con los demócratas, han empezado a emitir citaciones oficiales para que figuras clave comparezcan ante comités del Congreso. Entre los nombres mencionados se encuentran Pam Bondi y Howard Lutnick. Para Donald Trump, la posibilidad de que estas personas testifiquen públicamente sobre los archivos de Jeffrey Epstein representa sin duda un escenario políticamente incómodo, pero algunos analistas creen que el Congreso debería ir más allá. Una de las recomendaciones más repetidas es citar también a antiguos fiscales que participaron directamente en los procesos relacionados con Epstein y con su colaboradora Ghislaine Maxwell. Entre ellos destaca el nombre de Maureen Comey, quien desempeñó un papel central en el caso judicial contra Maxwell.
Hoy Comey ya no trabaja en el Departamento de Justicia y ejerce en el sector privado. Esa circunstancia cambia considerablemente el panorama. Como ciudadana particular, podría testificar ante el Congreso siempre que respete las estrictas normas de confidencialidad que protegen los procedimientos del gran jurado. Y aquí surge un elemento clave del debate: la protección legal que ofrece una citación formal. Cuando una persona decide hablar voluntariamente ante los medios o en el espacio público, se expone a todo tipo de ataques legales y políticos. Pero cuando un tribunal, un gran jurado o el propio Congreso emite una citación oficial, la situación cambia radicalmente. En ese momento, el testimonio deja de ser una elección personal y se convierte en una obligación legal. La citación actúa en la práctica como una orden formal que obliga a comparecer y responder preguntas. Por supuesto, existen mecanismos para limitar ese testimonio. Un testigo puede invocar privilegios legales, como el derecho a no autoincriminarse o ciertas protecciones profesionales, pero esas reclamaciones pueden ser examinadas y evaluadas dentro del propio proceso legal. En otras palabras, una citación ofrece una especie de escudo institucional. Permite que una persona declare sin que se la acuse de haber salido voluntariamente a hacer acusaciones públicas. Y esa protección podría explicar el silencio que hasta ahora mantienen algunos de los protagonistas de este caso. No es ningún secreto que, dentro del entorno político de Trump, las represalias contra quienes lo contradicen han sido frecuentes. Muchos observadores creen que cualquier funcionario que decidiera hablar abiertamente correría el riesgo de convertirse inmediatamente en objetivo de ataques políticos o legales. Por esa razón, es posible que algunas de estas figuras estén simplemente esperando el momento en que una citación oficial las obligue a declarar. Más allá de esta cuestión inmediata, hay un debate más amplio que comienza a tomar forma en Washington: el de la rendición de cuentas una vez que termine la actual administración. La pregunta es directa: si se confirma que hubo abusos de poder o violaciones de la ley, ¿existirá realmente la voluntad política de investigarlos y perseguirlos judicialmente? Para algunos analistas, la experiencia reciente no invita al optimismo. Durante la administración anterior, el Departamento de Justicia dirigido por Merrick Garland fue criticado por su extrema cautela a la hora de investigar a Trump. Garland insistía en evitar cualquier acción que pudiera interpretarse como politización de la justicia. El resultado, según muchos críticos, fue una respuesta excesivamente lenta. De hecho, el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial encargado de investigar a Trump se produjo casi 2 años después de que surgieran las primeras acusaciones graves. Para entonces, el tiempo jugaba claramente a favor del expresidente. Ese retraso permitió que Trump maniobrara políticamente, mantuviera su influencia y, finalmente, regresara al poder. Y con su regreso a la presidencia, muchos de los procesos judiciales abiertos contra él quedaron paralizados o sin efecto. Esa experiencia ha llevado a algunos juristas a plantear una advertencia contundente: si en el futuro no se investigan con determinación las posibles violaciones de la ley cometidas durante esta etapa, el sistema político estadounidense podría enviar un mensaje peligroso: que ciertos abusos de poder pueden quedar impunes. El argumento histórico que se suele mencionar en este contexto remite al escándalo de Watergate Scandal y a la presidencia de Richard Nixon. Tras la dimisión de Nixon, muchos líderes políticos defendieron la idea de pasar página rápidamente para evitar prolongar la crisis institucional, pero algunos analistas sostienen que esa decisión tuvo consecuencias a largo plazo.
Al no establecerse una rendición de cuentas contundente, el precedente quedó abierto. Desde esa perspectiva, el ascenso posterior de figuras políticas dispuestas a desafiar los límites legales, entre ellas Trump, podría interpretarse como parte de esa cadena histórica. Por ello, algunos expertos argumentan que el próximo gobierno debería adoptar una postura mucho más firme. No se trataría de persecución política, sino de aplicar el principio fundamental del Estado de Derecho, que nadie está por encima de la ley. Naturalmente, cualquier investigación debería realizarse de forma rigurosa, basada exclusivamente en pruebas y respetando plenamente la Constitución y las garantías legales. Pero la clave, dicen estos analistas, sería la determinación. Finalmente, existe otra cuestión legal que podría resultar decisiva: el plazo de prescripción de los delitos. En la mayoría de los delitos federales en Estados Unidos, el plazo para presentar cargos es de 5 años. Sin embargo, existen excepciones. Algunos delitos graves tienen plazos más largos y el asesinato, por ejemplo, no tiene límite temporal. El cálculo de ese plazo comienza cuando el delito se ha completado. Desde ese momento, el reloj legal empieza a correr y continúa hasta que se presentan cargos formales. Sin embargo, cuando se trata de conspiraciones, la situación es diferente. Una conspiración se considera un delito continuo. Mientras los participantes sigan realizando actos que formen parte del acuerdo criminal, el delito sigue en curso. Y mientras el delito continúe, el plazo de prescripción no comienza a contar. Eso significa que si efectivamente existiera una conspiración para ocultar pruebas o suprimir documentos, el tiempo legal podría extenderse mucho más de lo que algunos imaginan. Por supuesto, hay un factor político que podría alterar completamente el escenario: el poder presidencial de conceder indultos. Si un presidente decidiera utilizar ese poder para proteger a aliados o colaboradores implicados en posibles delitos, el país podría enfrentarse a una nueva batalla legal. En particular, surgiría una cuestión aún poco explorada por los tribunales federales: si un indulto otorgado con fines corruptos puede ser impugnado judicialmente. Es un terreno jurídico en gran medida inexplorado, y precisamente por eso muchos expertos creen que las decisiones que se tomen en los próximos años podrían definir no solo el desenlace del caso Epstein, sino también los límites futuros del poder presidencial en Estados Unidos. El debate, por tanto, está lejos de terminar, y lo que ocurra a partir de ahora podría tener consecuencias duraderas para la política y el sistema legal del país.